presentando la revista informativa Democracia. 8:31. Antes de analizar el franco acabose, y perdonen por el término, de la revolución, de esta franquicia, de este modelo evidentemente político, económico, que está dando muestras de sus días finales, tanto en Brasil como en la propia Venezuela, que fue la gestora o la proveedora de esta franquicia. Bien han dicho de otra manera los anteriores invitados de la cadena Democracia. Esta franquicia que pone a la América Latina o América del Sur especialmente en una situación innovadora, a las puertas de un cambio de actitud incluso de las gentes, de las personas. No creo que ha quedado arraigada bajo ningún punto de vista este frustrante modelo político. El económico ha sido un fracaso absoluto, un fracaso total. Y nosotros pensamos que para saber por qué se desmoronó lo que se imaginaba en épocas del presidente Chávez, que fue el que atendió la creatividad de unos caballeros que vinieron de Europa, que pasando por México mejor se quedaron en América Latina, ubicada en la parte sur del continente. Y entonces, desde ahí, esta franquicia ha venido siendo adquirida por los gobiernos que igualmente, bajo las mismas características de sorpresa para todos, se instalaron en el continente como que se hubiesen puesto de acuerdo. Y para ellos fue de gran atracción este modelo político, donde se contemplaban absolutamente todos los giros y sobregiros que se iban a dar en la realidad política y económica de nuestro continente. Eso está a punto de terminarse. Y el socialismo del siglo XXI, según el periodismo de los 4 pelagatos, está clínicamente muerto. Y por eso me permitirán que la primera pregunta explicativa para la ciudadanía sería: ¿qué es clínicamente el hecho irreparable que prácticamente le va a conducir a la muerte a este que se autodenominó socialismo del siglo XXI, y que en poco rato el mismísimo creativo de este formato ideológico se arrepintió y ya no quería hacerse cargo de un producto que comenzó ya a circular y a ser leído en una instrucción generalizada que coincidió con el apoyo de los hermanos Castro en Cuba. Luego tomó la posta el presidente Chávez, irradió todo este modelo en el resto del continente y cayeron como sorpresa, digamos, como coincidencia, se ubicaron jefes de Estado recientemente elegidos, como fue el caso de Ecuador, el caso de Bolivia y otros, inclusive el caso de Argentina, aunque el presidente Kirchner ya estuvo un periodo antes. Entró el socialismo del siglo XXI
reconfirmado por actos eleccionarios contundentes que determinaron el fin del otro modelo, del modelo de partidos políticos, en fin, de no muy buen tránsito en la región. Así es que saludo la presencia de José Hernández, distinguido periodista, miembro de este colectivo Cuatro Pelagatos, y que en este momento tiene los mayores niveles de lecturabilidad en el Ecuador y en el resto del continente. José, ¿por qué creen ustedes y afirman que clínicamente está muerto ya el socialismo del siglo XXI? No hay a quien reclamar. Se acabó. Buenos días, José. Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Buenos días a Patricio, usted también, doctor, a sus oyentes. Gonzalo, gracias por la invitación. A ver, es evidente que se está cerrando un ciclo político en América Latina. Y ese ciclo político tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela, es decir, la proeza del presidente Chávez primero y del presidente Maduro, que termina la proeza del presidente Chávez de haber arruinado a un país. Y a un país que tenía y que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Es un país rico. Es un país rico, donde había problemas, evidentemente, donde había desigualdades, donde había que hacer reformas. Pero Chávez hizo la proeza de arruinar este país y estamos viéndolo en este momento, y uno entiende mal la gente que defiende todavía el régimen de Chávez cuando uno se da cuenta de que la gente para comer está asaltando camiones, bodegas, almacenes, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y entonces tenemos el caso de Venezuela, el caso de Argentina, donde los Kirchner estuvieron 12 años en el poder, y que tenemos el apellido Kirchner en este momento es el que da ese apellido, es el que está caracterizando la mayor investigación de corrupción que hay en Argentina, y eso se llama la Ruta K. Entonces, esta investigación sobre la mayor corrupción, una de las más grandes, y nadie pensó, evidentemente, que fueran a igualar al presidente Menem, por ejemplo, pero estos lo superaron. Entonces, ahí tenemos un segundo caso. Tercer caso, evidentemente, es el caso de Brasil, en el cual después de 13 años también de poder del Partido de los Trabajadores, y después de haber tenido la gestión de Lula da Silva, y Lula da Silva corresponde al primer periodo, después lo reemplaza la señora Dilma Rousseff, y entonces ahí tenemos evidentemente que Lula aprovechó los mejores años, tuvo también producto de los precios de los commodities o de las materias primas, tuvo enorme cantidad de dinero y logró evidentemente darle a este modelo lo mismo que ocurrió en Ecuador, lo mismo que ocurrió en Venezuela, es decir, los primeros años fueron de mucho dinero y entonces evidentemente hubo la creación de clientelas políticas muy grandes y evidentemente hubo consumo, hubo una expansión, una bonanza económica, no producto de las políticas de esos gobiernos, sino de la bonanza económica que tuvo este continente. Entonces, Gonzalo, lo que estamos viendo en este momento es que si completamos ese cuadro, tenemos Ecuador con un gobierno en crisis, con un gobierno que está sobreviviendo, endeudando al país en una forma absolutamente faraónica, porque la gran proeza del correísmo es dejarle al país, en este momento le va a dejar endeudado y con materias primas que son, en el caso de algunos contratos, el caso de Auca, por ejemplo, son campos que los entregaron por 20 años. Entonces, lo que estamos viendo es el fin de un ciclo en el cual hubo, primero, una bonanza económica muy grande
Esto dio lugar a gobiernos populares, eso nadie lo discute, porque con mucho dinero se hizo obra y se creó una clientela política con base en bonos, con base en subsidios, y eso evidentemente que nutre una máquina económica, una máquina política que mantuvo la ilusión de que este gasto iba a ser eterno y de que eso era producto no de la bonanza económica en sí, sino de su buena gestión administrativa. Entonces, Gonzalo, estamos asistiendo en este momento al fin de ese ciclo y empezamos a mirar lo que queda de ese ciclo. ¿Qué queda de ese ciclo? Venezuela arruinada, Argentina en un ciclo de corrupción impresionante, Brasil en un momento de corrupción tan grande, Gonzalo, y esto es increíble, que la gente del propio gobierno del Ecuador sea tan de mala fe, que pretenda hacernos decir a los que hemos criticado y a los que hemos criticado al PT y al gobierno brasileño, que estamos defendiendo el ciclo de corrupción por ejemplo, del nuevo presidente, cuando lo que hay es que los partidos de los trabajadores, la corrupción que aupó y que de alguna manera mantuvo y que aupó esta corrupción, lo que hizo es que toda la línea toda la línea de sucesión institucional haya estado manchada por corrupción. Y entonces usted tiene, y nosotros en Cuatro Pelagatos hace alrededor de 2 meses mostramos que toda la línea, es decir, usted tiene la presidencia manchada de corrupción, la vicepresidencia manchada de corrupción, la presidencia de la Asamblea Nacional manchada de corrupción, la presidencia del Senado manchada de corrupción. Fue tan grande la ola de corrupción que entonces todos estos, estamentos, todas estas instituciones hacen que todos ellos estén manchados de corrupción. Y por ende, la sucesión de Dilma Rousseff, por lo menos en estos 6 meses en los cuales ella tendrá que preparar su juicio político, defenderse, etcétera, etcétera, para ver si efectivamente es o no reemplazada definitivamente al cabo de 6 meses, Gonzalo, evidentemente que la gente que la reemplaza no son angelitos, no son angelitos. Y eso es lamentable, que un partido, que un gobierno que duró 13 años haya hecho que la ola de corrupción sea tan grande que las líneas de sucesión, Gonzalo, no sean líneas institucionales, de alguna manera son líneas, son personajes que están manchados por la corrupción. Doctor Patricio Moncayo, lo que el público latinoamericano, la ciudadanía o la sociedad latinoamericana ha podido ver es que estos gobiernos primero se inauguraron con muchísimos recursos. Es decir, coincidió en el estreno de este formato ideológico, coincidió que había un mercado especialmente de materias primas en abundancia que requerían naciones que estaban tratando de elevar su condición hacia el primer mundo. Esto visto en Asia, visto en Europa, todo el mundo pensó que América Latina tenía los insumos más importantes para poder despegar ellos hacia otra instancia, mucho más industrializada, si cabe el término. Nosotros nos dedicamos felices a vender las materias primas y los insumos para el desarrollo del primer mundo a precios súper convenientes. Es decir, fue una maravillosa feria que vino de improviso, igual que el otro boom construyó un bienestar general, cae con una suerte fantástica en este cuarto de hora el señor presidente Correa, sin saber leer ni escribir en el tono que suele decir el criollismo ecuatoriano, se encuentra con esta gratísima novedad. Él no lo había ni siquiera mencionado.
en sus permanentes pláticas aquí en esta emisora. Nunca habló de que venía un boom. Él simplemente habló de una propuesta política distinta a la que, tras visitar un par de veces al presidente Chávez, trajo como consigna fundar en el Ecuador y darle un seguimiento a lo que ya se había instalado en Venezuela y comenzaba a instalarse en el Brasil. Recuerdan ustedes que fue sede Brasil, creo que Río de Janeiro, fue sede de un gran encuentro auspiciado por los hermanos Castro de Cuba, y con esto dijeron, esta es la hora buena para el socialismo. Le pusieron siglo XXI. La pregunta es, ¿qué de nuevo traía este socialismo que hasta los curuchupas se anexaron a este movimiento latinoamericano o regional? Usted es muy estudioso en estos temas, nos dirá en el menor tiempo posible qué es lo que acariciaron como una nueva verdad, como una nueva propuesta para la gente, estos mandatarios que en suerte de su vida justamente coincidieron con este buen escenario económico, digamos. Y a través de ese escenario económico saltaron al ring de una pelea que resultó fácil de ganarla y se consolidaron. Esa es mi lectura. ¿Cuál es la suya y cuál es la de los otros invitados a la cadena Democracia? Doctor Moncayo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto compartir esta conversación con José Hernández, el doctor, y por cierto con su amplia audiencia. Usted ha señalado bien, Gonzalo, los factores favorables con las que contaron estos gobiernos autodenominados revolucionarios y socialistas. Uno de ellos era, digamos, el gran respaldo popular que estos gobiernos tuvieron. Después de un periodo en el que se había ensayado otro modelo económico que no necesariamente fue exitoso. Eso por un lado. Por el otro lado... Pero en esta primera fase predominó el dinero, y el dinero hizo factible lo que comprometía ideológicamente esos regímenes. Entonces, claro, Gonzalo, así es. O sea, este es el segundo elemento. Claro. El segundo elemento es esta bonanza económica. Y naturalmente que había la posibilidad de que, apoyados en esa bonanza económica, estos gobiernos pudieran dar la imagen de ser gobiernos que estaban preocupados por los sectores sociales más pobres. Pero lo que me parece necesario destacar, Gonzalo, es que si bien esto que se llama el socialismo del siglo XXI, o lo que usted suele calificar la franquicia, si bien ese socialismo del siglo XXI presuponía la existencia de un proyecto de cambio, de redistribución de la riqueza, etcétera, de búsqueda de igualdad. Sin embargo, la capacidad de estos gobiernos para hacer realidad esa propuesta dejó muchísimo que desear. Es decir, como bien se anota, ¿no? Una cosa es cómo se llega al poder y otra cómo se ejerce el poder. Esto no solamente es un tema ideológico, es un tema técnico. Por ejemplo... Técnico y estratégico, además. Claro.
Por ejemplo, autores como Mario Osaba de la IPS recuerdan el caso de Fernando Collor de Mello en el Brasil. Y Fernando Collor de Mello pertenecía a una corriente ideológica completamente diferente. Era también economista, como Dilma. Y sin embargo, ¿no? No pudieron gestionar la economía, ¿no? Collor, dice Mario Osaba, arremetió con una brutal medida para contener la superinflación, bloqueó todas las cuentas bancarias e inversiones y perdió de golpe su popularidad. Y entonces vino el impeachment contra Collor de Mello. Entonces este caso de Dilma Rousseff no es, digamos, el primero. Antes de Dilma estuvo el caso de Collor de Mello. Una cosa por el estilo, Gonzalo, plantea César Miguel Rendón a propósito de lo de Venezuela. En el año de 1988, Carlos Andrés Pérez fue electo por 3.879.024 venezolanos, lo cual representaba un contundente 52.89% de la votación. En 1993, al año siguiente de la intentona golpista de Chávez, en un sistema donde se respetaba la separación de poderes, la Fiscalía General llevó adelante una acción contra el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia terminó retirándolo del poder. Carlos Andrés Pérez lo aceptó y todavía nos retumba su frase, recuerda Rondón. ¿Qué es lo que quiere usted demostrarnos, Patricio? Hubiese querido otra muerte. Lo que yo quiero sostener es que un mal manejo del gobierno en su totalidad, no solo de la economía, sino de la política, de la vida cotidiana, es lo que determina la caída de estos gobiernos. No se trata de que se les terminó el dinero. No se trata de eso. El caso de Dilma, como bien se anota en distintos análisis, ella habría estado traicionando al ideario del PT y asumiendo el recetario neoliberal, igual que le está pasando al presidente Correa. Es decir, el tema ideológico no es el tema central. El tema central es la baja capacidad de los gobiernos, tanto de la derecha, en el caso de Collor de Mello, manejo tanto como político de la como izquierda. económico. Primero, dice usted, mal manejo político. Los tres. De los tres, sí. Precisamente Carlos Matus habla de los 3 cinturones de gobierno. Vea eso. ¿No es cierto? Los 3 cinturones de gobierno. Entonces, es curioso cómo, por ejemplo, en el caso de Carlos Matus, que este libro, ahora, ¿no es cierto?, es escrito, digamos así, en 1997, menciona, Gonzalo, que es bien importante, menciona el caso de Pérez, de Carlos Andrés Pérez, el caso de Caldera, ¿no?, y el caso del presidente Bucaram. Él lo menciona en 1997. Entonces no estamos hablando de ninguna cosa nueva. No es que se acaba el ciclo ideológico del socialismo del siglo XXI. No, se trata de que también la izquierda falló en términos de su capacidad de gobierno. La izquierda prometió una serie de cosas, pero terminó deslizándose hacia el neoliberalismo y traicionando su ideario, lo cual supuso una pérdida del respaldo popular. Y, por cierto, provocó eso, su desplome, lo cual significa, Gonzalo, que el gobierno que le va a reemplazar a Dilma Rousseff tampoco tiene las cartas aseguradas. El gobierno que le va a reemplazar también enfrenta una situación muy compleja, como la situación que está enfrentando Macri en Argentina. Entonces también ellos enfrentan el tema de saber gobernar, es decir, de saber ejercer el poder de manera acertada, con eficacia, independientemente de si son de izquierda o de si son de derecha.
Apenas el presidente Correa fue a presentarse ante su nuevo líder ideológico, el presidente Chávez, le entrevistó el periodista La Nata al señor presidente de la República nuestro y le preguntó cómo veía él el aparecimiento de esta revolución socialista del siglo XXI. Verá que no estaba tan certero en las apreciaciones iniciales. Siempre el archivo de la cadena democracia se hizo presente y se hace presente esta mañana. Son principios más que modelos, pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Supremacía del trabajo humano sobre el capital. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etcétera. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI para nosotros. Otra característica, la importancia de la acción colectiva. Superemos esta falacia que el individualismo es el motor de la sociedad, que convirtió al egoísmo, un execrable defecto humano, en la máxima virtud social, la competencia, el modo de vida, otra barbaridad, peor entre países, no querían poner a competir entre países. Rescatar la importancia de la acción colectiva. Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces, lo que estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía. Otra característica sumamente importante, a los valores de uso, como se llama en la teoría clásica, los valores de cambio, es decir, al precio. El neoliberalismo, el capitalismo tiende a producir cosas con alto precio, pero con pequeño valor probablemente, sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso como la ecuatoriana, cuando lo importante es generar valor. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social, de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado. Y por último, si usted quiere, en las coincidencias con el socialismo tradicional, está esa énfasis en la justicia social, que es fundamental en la región más desigual del mundo. Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo y la región andina es la región con mayor desigualdad dentro de ese continente. ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción. Creemos que sí, algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales. El petróleo. El petróleo, ya lo dice la Constitución, pero no se lo aplica, por si acaso. Pero lo que sí buscamos es la democratización de esos medios de producción. Usted sabe la concentración que existe en nuestros países en medios de producción y buscar formas alternativas de propiedad, como cooperativismo, asociatividad, etcétera. Es una gran diferencia con el socialismo tradicional. Otra fundamental, superar el materialismo dialéctico. Exa FM. Esta era la retórica del señor presidente Correa de comienzo. Y claro, todo esto quedó simplemente en la teoría. Las cosas que vinieron o se iban sucediendo de a poco no le daban una caracterización realmente distinta a lo del socialismo tradicional. Mucha gente se empalagó de estas explicaciones del señor presidente, pero le siguió porque había dinero y con dinero las cosas se pueden hacer. Esto para más o menos comenzar el programa y esta tertulia. Ahora, yo quiero que me ayuden, estando aquí como se encuentra desde hace algunos momentos el respetable caballero doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, y José Hernández y Patricio Moncayo, lo mismo que a la distancia el doctor Francisco Huerta Montalvo, saben perfectamente que el sector militar ha salido como un candidato a destruirse, yo creo que desde siempre, pero mucho más en la última parte del gobierno del presidente Correa. Una especie de animadversión interesada en quebrantar a la milicia. Hay novedades precisamente el día de hoy y hubieron también el día de ayer en los principales rotativos.
en el que se daba cuenta de algunas predisposiciones que tenía el presidente para fregar el estado de ánimo de la milicia ecuatoriana, llevarle a una confrontación directa, molestarle desde todos los puntos o ángulos en donde él pueda intervenir y hacer las cosas para herir a los soldados y a los militares. Ambos son iguales. Ahora, el presidente, por ejemplo, ha descubierto con su ministro de la Defensa, el señor economista Patiño, que de gana están estos altos oficiales encargados de hacer una especie de vigilancia del armamentismo en el mundo, asistiendo en calidad de delegados o agregados militares hacia todas las representaciones diplomáticas, que más ha sido una especie de costumbre. Pero dice, en virtud de que tenemos dificultades económicas, se prohíbe terminantemente que oficiales activos vayan a representar al Ecuador, aduciendo estos menesteres. Asunto que dicen no ocurre porque no se ha logrado ninguna tratativa especial o preferencial en términos de muchas de estas, de armamento, de oportunidades de mejora académica, militar, qué sé yo, en el resto del mundo. Nunca han logrado ninguna circunstancia, sino que han estado allí acompañando en una experiencia más bien de carácter diplomático al embajador de turno en cualquier país del mundo. Poniéndonos a pensar, en realidad las personas que por A o B circunstancias, especialmente los periodistas, hemos estado acompañando a los primeros mandatarios en desplazamientos al exterior, no hemos podido contemplar así acciones contundentes realizadas por los señores agregados militares, sino una que otra circunstancia y más bien una atención militar y protocolaria al señor embajador en todos sus actos oficiales. Ahora viene esta otra cosa, que es por lo que yo me permití solicitar, doctor Corral, su generosa presencia. Usted hace ayer una afirmación en el sentido de que es un acto eminentemente político el ejecutado por el señor presidente de la República al debitar de la cuenta de Fuerzas Armadas unos 41 millones que debía usted o debía el actual Contralor del Estado, conseguir y orientar, casi asesorar tanto a los que estaban reclamando aquello como también al que se negaba a aceptar como tal esta venta de los terrenos. Es tan largo el cuento, pero ya nos enlazamos con la gente y con su memoria. ¿Usted podría, doctor Corral, hacernos la fineza de darnos una visión global de todo lo que ha ocurrido en este acto totalmente político, como usted lo caracteriza, este débito dispuesto por el presidente y hecho cumplir por el señor ministro de Defensa a las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo ha visto usted este episodio, doctor? Muy Gracias. Buenos días, doctor Corral. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los distinguidos contertulios, señores José Hernández y doctor Moncayo. Yo he hecho esa afirmación porque, haciendo un pequeño análisis de carácter jurídico del problema, si se quiere así llamarse, existente entre el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, así se denomina el ISFA,
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Ambiente, por la compra-venta de bienes inmuebles, contrato que fue celebrado, si no me equivoco, en el año 2010. Un análisis jurídico de esa situación me lleva a la conclusión, respetando, por cierto, otros criterios que obviamente existen, de que el ISBA no tiene obligación legal de reembolsar ni de devolver valor alguno al Ministerio de Ambiente. ¿Y por qué digo esto? Porque si el contrato fue celebrado en el año 2010, cualquier reclamo que pudo haber existido entre las partes contratantes, que son el ISBA y el Ministerio de Ambiente, en cuanto al precio del terreno, de los terrenos, si es que alguna de las partes se sentía perjudicada por la celebración del contrato, podía haber ejercido la acción que contempla nuestro Código Civil desde hace más de 100 años de existencia, que se llama la acción rescisoria por lesión enorme. ¿Qué significa con esta terminología? Esto significa una demanda de nulidad ante un juez de parte del contratante, ya sea el comprador o el vendedor, que se siente perjudicado por el precio establecido en el contrato. Pero el ejercicio de esta acción solamente puede hacérselo en el lapso de 4 años. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, la acción prescribió y ya no es posible plantearla. Entonces, ahora ocurre que el Ejecutivo... Perdone, ¿no ha tenido el señor presidente Correa el más mínimo asesoramiento como para que le digan va a cometer un papelón? Porque eso ya prescribió, señor presidente. Bueno, yo no conozco el asesoramiento que le hayan dado al señor presidente parece que en este no tema. No ha apelado pero a una es evidente asesoría, que ¿no? seguramente el señor presidente y a mi juicio también, obviamente, el señor ministro de Defensa están equivocados, están mal informados. Y lo digo esto porque a través de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado, en este año de 2016, se emiten sendos informes de cada una de esas dos instituciones en los que se señala, según dice la prensa, porque yo no conozco los informes, pero en los que se señala que ha habido un sobreprecio o un precio excesivo porque no se aplicó el avalúo catastral municipal del año 2010 y esa norma no existe en ninguna disposición legal. Lo que dice el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, artículo 58 que estuvo vigente en el año 2010, porque tenemos que remontarnos a esa fecha para saber cuáles son las leyes aplicables en torno a un contrato celebrado en ese año. El artículo 58 de la Ley de Contratación dice que cuando una entidad pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social, de acuerdo con la ley. En este caso, de los datos que yo conozco, no existe declaratoria de utilidad pública, porque se trataba de un contrato entre dos entidades del Estado. Y si no existe declaratoria de utilidad pública, no es aplicable el artículo 58 de la Ley de Contratación Pública, que es el que habla del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la municipalidad respectiva. Pero además, el artículo dice que ese avalúo del municipio debe ser hecho para el caso específico. No es un avalúo catastral antiguo que se lo toma como referencia, sino que tiene que el municipio realizar en forma específica y expresa un avalúo, y la ley le ordena al municipio que lo haga
tomando en cuenta los precios comerciales actualizados de la zona. Palabras textuales del artículo 58. Precios comerciales actualizados de la zona. ¿Qué ocurrió en este caso? No hubo este avalúo municipal. Entiendo que no le solicitaron al municipio de Guayaquil que realice este avalúo, sino que le solicitan a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC, que es un organismo del Estado que pertenecía antes al Ministerio de Finanzas, luego pasó a pertenecer al Ministerio de Vivienda y ahora creo que está eliminado por la facultad que tiene el Instituto de Desarrollo Agrario. Este mismo artículo 58, que es un artículo largo de 11 o 12 incisos, en la parte final dice, y esto sí es aplicable al caso de las dos entidades, ISFA y Ministerio de Ambiente. Dice, para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades públicas, que es el caso, siempre y cuando lleguen a un acuerdo, no se requerirá declaratoria de utilidad pública. Por lo tanto, el ISFA, entidad pública, y el Ministerio del Ambiente, entidad pública, llegaron a un acuerdo para esa compraventa en base a un precio establecido por la DINAC, y habiendo llegado a ese acuerdo no se requirió declaratoria de utilidad pública. Por lo tanto, es errado a mi juicio pretender fundamentar en el artículo 58 de la Ley de Contratación Pública que ha existido un sobreprecio o un precio excesivo pagado por el Ministerio de Ambiente a favor del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Ustedes han topado y muchísimo esta temática. Hay dos pronunciamientos del procurador y del contralor actual. ¿Qué pasa con esos pronunciamientos? ¿Qué mérito tienen? ¿Tienen vigencia? ¿No tienen vigencia? Un poco sería el comienzo de una tertulia que quiero armar entre los cuatro pelagatos, usted su representante en esta mesa de comunicación y el excontralor, el señor doctor Corral. ¿Qué es para qué sirve, digamos, esos pronunciamientos cuando estaban ya fuera de escenario, fuera de tiempo, digamos? Esa es la inquietud que debe tener la gente. Gonzalo, ¿Cómo entiende usted? Lo que es claro es que Hernández? aquí hay un manejo absolutamente político de un tema que por un lado el doctor Corral ha sido absolutamente claro. Hay una serie, digamos, ya en el expediente, digamos, en la carpeta de este caso, hay una serie de hechos que dicen que el gobierno en este caso se equivocó. Y recuerde usted, Gonzalo, que cuando el procurador dio su dictamen, el procurador, el señor presidente, desde el señor presidente, quisieron hacer creer que era absolutamente vinculante. Y eso efectivamente no es un hecho de la realidad. Lo que el procurador en ese momento dijo es que había un tema ahí que tenían que conciliar un precio, llegar a una solución y si no, ir ante un juez. Y yo creo que la visión de los militares en este momento es que ellos van a ir ante un juez, es decir, pero aquí hay un tema político, ¿no es cierto? Y hay un tema en el cual desde la misma concepción del caso, la misma articulación política del gobierno basado en hechos que no son verificables, es decir, lo que el presidente dijo, el procurador, no es cierto. La manera como el gobierno ha actuado en este caso no es apegada a derecho y tampoco, Gonzalo, meter la mano de esa forma requería que un juez admita que esto tenía que ser devuelto. El hecho de que se meta la mano de esa forma a los fondos del ISFA también es un hecho que no es legal. Entonces,
ahí estamos asistiendo, Gonzalo, entre el gobierno y los militares a este tema. Y yo creo que, Gonzalo, uno de los temas políticos que creo que hay que poner en la mesa es que fíjense que los militares en este caso no están defendiendo un tema, tampoco están defendiendo un tema de política pública, están defendiendo un tema que les atañe a ellos, que era un tema absolutamente administrativo. No sé si es lo que conviene, doctor, decir la palabra, pero administrativo, es decir, había un problema que tenía que ir a ser ventilado, en este caso, ante un juez. Y resulta que en este momento usted tiene desde el alto mando metido, Gonzalo, en una pelea con el ministro de Defensa y con la Presidencia de la República. A eso hemos llegado. Y entonces, Gonzalo, eso muestra y retrata en forma paladina la manera como el gobierno en estos casos soluciona, entre comillas, los problemas. No lo soluciona, lo que hace es imponer una lógica política por encima de mecanismos y de procedimientos jurídicos y administrativos. Y en este caso, Gonzalo, estamos en que el alto mando tiene que hacer públicas sus cartas que manda al ministro y asistiendo, Gonzalo, a una bronca por un tema que debiera haber sido, digamos, resuelto en la justicia o por vía administrativa. Yo recuerdo, Gonzalo, que Fernando Cordero, antes de haberse ido del ministerio, había propuesto, eso lo sabemos, había propuesto al presidente que no metiera las manos en este tema, sino que dejara que él resolviera, porque de alguna manera él es el administrador mayor, digamos, el que responde no solo por un tema político, sino por un tema administrativo ante el ISFA, con los militares. Ese tema tenía que ser solucionado de otra manera. No, el presidente lo hizo suyo y ahora estamos viendo cómo el presidente, la presidencia, el ministerio, metidos en un tema, resolviéndolo absolutamente mal, de forma política y aplicando una lógica, Gonzalo, que es yo lo hago porque puedo hacerlo, pero no lo hago porque legalmente puedo hacerlo. Y esa ha sido la lógica del gobierno en estos casos, es una equivocación del gobierno, debiera corregir este tema, Gonzalo, porque las consecuencias, nadie está pensando que los militares vayan a dar un golpe ni que vayan pero hay un problema ahí, Gonzalo, latente. Hay un problema que está de alguna manera lesionando la relación del Ejecutivo con los militares y me parece que eso en cualquier estado no es debido y es un problema de la presidencia por haber resuelto mal. No lo resolvió, Gonzalo. Claro. Lo pateó adelante en una forma política y no dejó que este tema se resuelva administrativa y jurídicamente. ¿A usted qué le parece este gran lío que se ha configurado, Patricio? A mí me parece bien importante lo que decía el doctor Alfredo Corral, en el sentido de que se trata de dos entidades del Estado. Y al parecer, es mi criterio, el presidente de la República y el ministro de Defensa no tienen una comprensión clara de aquello que José Hernández ha dicho muy bien, que es el campo administrativo. El campo administrativo configura una macroorganización. ¿Qué significa esto de la macroorganización? Que hay distintas cabezas en las distintas entidades. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Tenemos los jefes de arma. Entonces, no se podría suponer que el jefe de la Marina le pudiera dar órdenes al jefe de la aviación o el jefe de la aviación al jefe del ejército. Es decir, la macroorganización supone la existencia de muchas jefaturas en distintos niveles de acción del Estado. El gobierno, el presidente Correa, no es cabeza única. En la macroorganización él tiene que coexistir con una gama de cabezas. Respetando a las otras cabezas. Y tiene que establecer relaciones paralelas, no jerárquicas, con las demás cabezas, lo cual no supo él hacer con los jefes de las Fuerzas Armadas. Él tenía que acudir
¿no es cierto?, al diálogo, a la conversación, a la negociación con esos jefes, porque él no podía dar órdenes. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él no podía dar órdenes a los jefes que integran el alto mando militar, porque como bien señalaba el doctor Alfredo Corral, hay un régimen normativo que todos tienen que acatar, incluso el presidente de la República. Entonces, si es que el presidente de la República no acata el régimen jurídico, está incurriendo en un régimen de facto. No solamente los militares tienen que obedecer, sino también las autoridades civiles tienen que obedecer las reglas normativas establecidas a lo largo de décadas, lo cual no ha acontecido. Así es. Doctor Corral, lo que ocurre es que el señor presidente ya conocía que le era prohibido actuar como ha actuado en esta segunda instancia, llamémosle, porque su primer ministro de la Defensa le dijo, no, ese es el camino. Ganas no le debe haber faltado al presidente de ajustarse a lo que a él le gusta, que sus órdenes sean cumplidas, porque él es el presidente de la República. Él suele manifestar permanentemente eso. Y entonces él no está con estas aspiraciones que trae a colación el doctor Moncayo. Él simplemente da la orden y quiere que se la cumpla. Entonces, si eso ya le anticipó el exministro, quiere decir que este otro ministro o aceptó lo que le dijo el presidente y cumplió esa orden, o más bien él le sugirió, o por lo que les conocemos, son un para todo dar porque coinciden en todo. El señor presidente de la República y el señor ministro Patiño, ¿no? ¿Usted qué piensa, doctor Corral? Entiendo que el señor presidente y el señor ministro se fundamentan para haber ordenado o haber ejecutado un débito, así dice la prensa. En cierta manera, para haber recuperado ya esos recursos, se fundamentan en el informe de la Procuraduría y de la Contraloría. Efectivamente, la ley de la Procuraduría, la ley orgánica y la ley orgánica de la Contraloría dicen que los informes de las respectivas autoridades son obligatorios. Pero ¿qué dice la Constitución de la República? Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi en el año 2008 y aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano. El artículo 173 de la Constitución dice: impugnación de actos administrativos. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado, repito, de cualquier autoridad del Estado, ahí entran procurador y contralor, podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. De tal manera que los actos administrativos que han emanado de la Procuraduría y especialmente de la Contraloría, que son los que entiendo están en camino de cumplimiento, son impugnables. Tan es así que el señor Contralor, según dice la prensa, ha emitido glosas en contra de la ex ministra de Ambiente y de algunos otros funcionarios más, entre los que están los que han hecho el avalúo de la DINAC. Y las glosas son absolutamente impugnables, primero en la propia Contraloría, tan es así que les dan un plazo de 60 días para que las contesten y para que establezcan sus argumentos de descargo, y si la Contraloría se ratificase en las glosas, son impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ya es un órgano judicial. Por otro lado, si ya se hizo un débito, o sea, si ya recuperó el Ministerio de Ambiente sus recursos, ¿de qué glosas hablamos? ¿Cómo es que se establece una responsabilidad civil, a la ministra, indemnizatoria contra la ministra y contra los otros funcionarios para recuperar los 41 millones si ya el Estado los recuperó?
Eso es una contradicción. Si ya recuperó el Estado, ya no cabe pretender recuperar otra vez de nadie más, a no ser que se pretenda recuperar 82 millones y no 41. Es decir, tienen que obrar los jueces. Eso es lo jurídico, eso es lo correcto. Y la última palabra en este impasse, si se quiere, que ha habido entre el ISPA y el Ministerio de Ambiente, la tendrán los jueces. El Tribunal Contencioso Administrativo, de cuya resolución hay recurso de casación a la Corte Nacional de Justicia, y inclusive de lo que resuelva la Corte Nacional de Justicia, se puede interponer una acción extraordinaria de protección si es que se han violado derechos constitucionales ante la Corte Constitucional. De tal manera que todavía queda un largo camino jurídico que recorrer para que se dilucide y se clarifique si el ISPA debe o no debe devolver ese llamado sobreprecio, que para mí no es tal, porque el artículo 58 de la Ley de Contratación no es aplicable al caso. Fantástico, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moncayo. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Volvemos en breves instantes.